Cordial saludo para todos y bienvenidos a esta serie de videos sobre matemáticas para la electricidad. Hoy abordaremos el tema de números complejos, pero antes de iniciar con números complejos, vamos a hablar de los números imaginarios, que inicialmente cuando estos números fueron creados por matemáticos, se denominaron los números imposibles. Así se denominaban, pero hoy en día los conocemos como números imaginarios. ¿Qué es el número imaginario? Pues los números imaginarios son los que se utilizan para dar solución a ecuaciones que con los números reales no podemos solucionar. Vamos a suponer aquí, para entender un poquito lo del número imaginario, que vamos a sacar la raíz cuadrada de un número. En este caso vamos a poner 25, por ejemplo. La raíz cuadrada de 25 es un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé 25. Eso equivale a 5. Pero yo también podría decir que la raíz cuadrada de 25 es igual a menos 5, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque menos 5 por menos 5, menos por menos me da más. Entonces, digamos que este número, tanto este menos 5 como 5, cumplen la condición de ser raíz de 25. El problema para los matemáticos surgió cuando teníamos un número como este, la raíz cuadrada de menos 1. No podríamos decir que es 1 porque 1 por 1 nos da 1, positivo. Y menos 1, como en este caso, por ejemplo, multiplicamos menos 1 por menos 1, nos daría un valor positivo también. Entonces, no habría un número real que multiplicado por sí mismo me dé menos 1. Entonces, pues a ese número, así de sencillo y rápido, lo denominaron como número imaginario y le asignaron esta letra I. Antes de continuar, quiero hacer aquí una claridad. Esta letra I, pues se la asignaron y los matemáticos la trabajan como la letra I para los números imaginarios. Pero nosotros en electricidad, esto es igual, vamos a trabajarla como J. ¿Por qué razón? Pues para no confundirla con corriente, ya que nosotros manejamos la I como corriente. Entonces, para nosotros, de aquí en adelante vamos a trabajarla como J, y en muchos textos ustedes van a encontrar los números imaginarios representados como una J. Vamos a hacer un gráfico donde vamos a incluir los números, un gráfico muy general como para ubicarnos donde encontramos a estos números imaginarios. Aquí tenemos un esquema general de cómo están agrupados los números en sus diferentes tipos de números. Tenemos aquí los números naturales, los números enteros, los racionales, los irracionales. Esto es un repaso pequeño. Y aquí aparecen los números reales. Vean, todo este grupo de números se denominan números reales. Y a este lado aparecen los números imaginarios. Y los números reales, ¿sí?, podríamos decir que más los imaginarios, todo este grupo de números reales más los números imaginarios, es lo que nosotros conocemos como este mundo grande de los números complejos. Entonces, de una manera sencilla, yo voy aquí a nombrar los números complejos como C. Bueno, hay muchos canales y muchos matemáticos lo representan como Z, pero pues para no confundirnos con números enteros, yo voy a representarlos aquí como número complejo. Entonces es igual a ese, va a estar compuesto por una parte racional, que estos son los números reales, que es todo este grupo, incluyendo los racionales, los enteros, los naturales, los irracionales, se denominan reales. Entonces, el número complejo va a tener una parte real, o sea, un número real de este grupo, más un número imaginario, Entonces vamos a colocarle, empecemos a utilizar ya la J aquí en este caso. Aquí coloqué la I, pero nosotros ya vamos a empezar a utilizar la J. Entonces, ¿qué es un número complejo? Un número complejo es un número que está conformado por una parte real y una parte imaginaria.
Vamos entonces mediante una analogía para que entendamos un poquito mejor esta parte. Entonces decíamos que un número complejo está formado por una parte real y una parte imaginaria. En electricidad se utiliza bastante los números complejos para representar cantidades como por ejemplo la reactancia. Los invito a ver este video donde hablamos sobre reactancia, la impedancia, en el caso de las potencias, potencia aparente, potencia reactiva, bueno, toda esta parte. Vamos entonces a poner un ejemplo para que entendamos un poquito mejor esta parte de los números complejos. Vamos a suponer que yo tengo aquí un billete en este caso de una denominación que sería un billete 2000. Este billete que tengo, entonces yo representaría que ese es la parte real, ¿sí? Esa sería la parte real, la parte que yo tengo aquí, que yo lo puedo palpar y que es físico y que lo tengo aquí en la mano. Pero resulta que yo en el banco tengo una transacción, allá un canje que hay y que pues realmente se va a hacer y ese dinero existe, pero no lo tengo acá. Entonces a ese dinero que tengo allá le voy a llamar que es la parte imaginaria. Vamos a representarla ya aquí como J. Sería la parte imaginaria. Entonces estas dos sumas sería ya el número complejo, ¿sí? Entonces yo tendría el número complejo en este caso compuesto por, voy a colocarle un 2 acá, de 2 en la parte real, más, vamos a suponer que allá en el canje, en el banco, tengo un número 3, pero imaginario porque no lo tengo acá en este momento, solamente lo que es real es esta parte. La otra parte, aunque existe y está y podemos contar con él y podemos operarlo, es una parte que no la tengo en este momento. Entonces, por eso le llamo que es un número imaginario. Vamos a representar, vamos a mirar cómo hacemos para representar gráficamente los números complejos. Vamos a iniciar entonces con eso. En el primer video donde hablábamos sobre funciones trigonométricas, pues allí hablamos del plano cartesiano. Entonces yo puedo, mediante una recta aquí, que voy a dibujarla aquí rápidamente, mediante este plano cartesiano acá, este eje, dos ejes acá, eh, puedo representar los números imaginarios, los números complejos también. Entonces, decíamos, vuelvo y repito para que nos quede claro, que el número complejo está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Recuerden, esto lo tenemos que tener muy claro. Sobre este eje que le llamamos X, vamos a representar los números reales. Y sobre este eje que le llamábamos Y, o eje de ordenadas y abscisas, o eje X y eje Y, lo podemos nombrar así también. Aquí está el punto cero, ¿sí? Y aquí decíamos que podíamos avanzar y marcar esto como 1, por ejemplo, 2, colocarle una escala aquí, 4 y 5. Aquí vamos a representar entonces los números reales, ¿sí? Y en este eje vamos a representar nosotros los números imaginarios, aquí en este eje, donde vamos a tener también un número imaginario, 1, 2 y 3. Hablábamos también allá, vamos a ampliar un poquito esto para que nos quede más claro. Hablábamos allá también que este eje de coordenadas estaba conformado, lo dividíamos en 4 partes o 4 cuadrantes que le llamamos. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Este cuadrante entonces decíamos que eran los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y aquí en este cuadrante también, en este eje, también teníamos los números negativos, pero del eje Y. Entonces aquí decíamos que era menos 1, menos 2, menos 3 y así. Y los números pues continúan ahí para yo graficar. ¿Cómo hacemos para graficar estos números? Pues estos números los graficamos sobre este eje de coordenadas, graficamos esos números mediante un par ordenado que llamábamos en matemáticas un par ordenado. Un par ordenado que era, por ejemplo, X y Y. Eso lo denominábamos como un par ordenado.
Vamos a ubicar entonces para irnos ya directamente a un ejemplo. Vamos a colocar el par ordenado 3 y 2, por ejemplo. Quiere decir que en X yo coloco 3, en X 1, 2, 3, acá lo tengo ubicado, y Y 2, entonces 3, y en Y voy a colocar 2 acá. Entonces, para que nos quede claro aquí, aquí tenemos ubicado entonces ese par ordenado acá, que lo denominamos 3, 3, 2, 3 y 2. Ese es un par ordenado. Para el caso de nosotros, observen que aquí podemos tener un par ordenado, como habíamos dicho. Entonces, los números reales, ya vamos a hablar de números reales acá, y los números imaginarios. Entonces, podríamos decir que un número real, por ejemplo, es, vamos a ubicar otro número aquí, un número real aquí, vamos a borrar un poquito aquí para el espacio, dejémoslo aquí pequeñito, como 3, ya sabemos que es 3, 2, este par ordenado. Listo. Hablando de números ya entonces complejos, podemos representar que un número complejo, por ejemplo, aquí un complejo podría ser, vamos a ubicar un 5, ¿sí? Más, vamos a ubicar 3. Entonces podemos colocar aquí, mire, 3J, ¿sí? O podríamos decir J3 también, que aquí están multiplicando estos dos están multiplicando, entonces me da 3J o J3. Vamos a colocar ahí 3J, por ejemplo, para decir que ese número, esa unidad de número, de este número imaginario equivale a 3. Entonces ubiquemos el complejo en la parte real 5, acá la tenemos, y la parte imaginaria, miren cómo ya nosotros podemos tener aquí ya ubicado ese número complejo, que sería 5. Entonces vamos a ubicarlo como 5 y 3 J, que sería el número imaginario. Tenemos el número real y el número imaginario. Ya hemos graficado entonces un número complejo. Vamos a mirar entonces otra partecita aquí de los números complejos. Aquí nos piden ubicar el número complejo, representarlo el número complejo menos 1, 3J. Entonces, acordémonos que este es el número real y este es el número imaginario. El número real entonces lo vamos a ubicar sobre este eje, es menos 1. Entonces vamos a ubicarlo aquí, miren, sobre el eje de los reales. Y 3 imaginario. Entonces observen que aquí son positivos, entonces yo lo ubicaría de esta manera. 3, aquí lo tengo entonces, que corresponde a menos 1, 3J. Estamos ya graficando números complejos, que están formados por una parte real, que era lo que decíamos en el caso del dinero, que era lo palpable, y una parte imaginaria, que hacen parte del número complejo, que la representábamos acá, sobre el eje Y. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio consiste entonces en representar el siguiente número. Vamos a ubicar aquí el número. Menos 3, menos 2, J. Bien. Aquí tenemos, miren, aquí teníamos un error sobre este eje. Aquí son números negativos sobre el eje Y. 3. Sobre el eje X tenemos números positivos y números negativos. Sobre el eje Y tenemos números positivos y números negativos. Aquí me están diciendo que menos 3 real. Entonces yo tengo que ubicar aquí el menos 3 real. Mírenlo acá. Y menos 2, o sea que van a estar en el tercer cuadrante. Miren, en el tercer cuadrante ambos números son negativos. Entonces tenemos aquí ese complejo. Observen que podemos utilizar y podemos graficar diferentes complejos en diferentes, en cada uno de los cuadrantes. Es coma y menos 2, J. Ya hemos ubicado este. Si nosotros quisiéramos ahora hacer al contrario, entonces vamos a ubicar, por ejemplo, este punto. Nos dicen a qué par ordenado corresponde ese complejo. Entonces podríamos decir que la parte real equivale a 4, la parte real equivale a 4 y el imaginario a menos 3. Entonces 4 menos 3. Hemos ubicado para el ejemplo 4 puntos en cada uno de los cuadrantes. ¿Qué sucede si nos dicen 3J aquí? ¿Qué sucede si nos dicen, por ejemplo, 4 y nos dan ese número nomás así? 4. Ubique el número 4 en el plano cartesiano. Nosotros si encontramos eso así, pues asumimos que se trata de un número real. Pues es un número complejo cuya parte imaginaria, por ejemplo aquí, pues va a ser 0, 0J.
pero pues nosotros nos lo presentan solamente así. Nosotros tenemos que analizar y asumir de que la parte imaginaria es cero. Entonces solamente ubicamos la parte real, que sería aquí, mírenlo. Voy a hacerlo aquí con rojo para que nos quede claro. Entonces, sobre el eje imaginario, pues cero. Miren, sobre este eje no avanza, cero, porque el valor es cero. Y sobre el eje X o el eje de los reales, sí me dice que tiene un valor de 4. Lo mismo puede suceder para el otro eje. Para el otro eje nos pueden decir, represente el número complejo, vamos a representar 2J, por ejemplo. Asumimos que 2J es el número imaginario, entonces lo vamos a ubicar acá. 2, porque es positivo. Si fuera negativo, lo ubicábamos acá. 2J lo tendríamos acá. ¿Sí? Vamos a asumir que la parte real es 0. Entonces la parte real aquí es 0. ¿Sí? No avanza ni para allá ni para acá, sino se mantiene aquí. Pero la parte imaginaria sí avanzó en 2, 2J. Vamos a mirar dos formas de representar los números complejos, que esto es interesante. Y a lo último, como siempre hacemos, vamos a mirar en la electricidad cómo aplicamos esto. Cómo se trabaja, cómo se aplica esta parte de la electricidad. Vamos a mirar aquí 1, 2 y aquí 3. Bien, teníamos entonces aquí el par ordenado, observen bien, 5, 3. Entonces corresponde 5 el real y 3 el imaginario. Si nosotros trazamos acá, en el video anterior ya hablábamos de los triángulos rectángulos y toda esta parte. Entonces, si nosotros trazamos una línea aquí, ¿sí ven? Podríamos decir que de aquí a acá hay un ángulo. Siempre el ángulo lo vamos a tener en cuenta con respecto a el eje de los reales. Entonces aquí vamos a tener un ángulo. Yo voy a colocarle 45 grados. Exactamente no los he medido. No sé si son, pero vamos a asumir que son 45, ya que está en la mitad aquí. Aquí son 90 grados. Acuérdense del video pasado de razones trigonométricas. Aquí teníamos 45 grados y aquí 90. Entonces, pues asumo que está en la mitad. Bueno, 45 grados es la inclinación de este módulo, ¿sí? Que es el resultante aquí de estos dos, de la suma de estos dos, la suma vectorial. Eso lo hablamos en el video pasado. Y vamos a asignarle un valor, ¿sí? Vamos a asignarle un valor aquí. Esto va a tener un valor que se denomina módulo. Vamos a denominarlo como módulo. ¿Esto para qué? Para ver las dos formas de representar ese número. Vamos a analizar dos formas de representarlo. ¿De representar qué? Pues el número complejo. Dos formas de representar. Yo puedo decir que lo represento de esta forma. Entonces, que este número complejo es igual, ya lo habíamos dicho, a 5,3J. Esa es la forma. A esta forma le vamos a llamar la forma rectangular. ¿Sí? La forma rectangular de representar. Pero nosotros vemos que de aquí a acá tenemos la sumatoria, la suma de estos dos vectores. Acuérdense que pues acá tenemos un vector y aquí otro, la sumatoria es este. A esta sumatoria pues le vamos a llamar el módulo, ¿sí? Y además de eso tenemos el ángulo aquí. El ángulo lo tomamos con referencia siempre al eje de los reales, aquí. Y aquí por eso tengo la flechita, el ángulo. Este ángulo pues le podemos llamar alfa. ¿A cuánto equivale eso? En este caso, ya lo hice con la calculadora, este módulo me va a valer 5,8, aproximadamente 5,8. Y ese ángulo, pues ese 5,8 corresponde a un ángulo de 30 grados. Acuérdense que nosotros teníamos aquí el eje, en el video anterior lo vimos, y aquí pues desplazábamos, aquí teníamos un ángulo, en este caso le llamamos alfa. Podríamos llamarle, llamémoslo phi para relacionarlo ya con la parte eléctrica, podemos llamarlo como phi. Entonces podríamos decir que ese complejo tiene un módulo que equivale a 5,8 con un ángulo, ¿sí? Con un ángulo de 30. Recordemos eso. Esto es importante porque lo vamos a trabajar en electricidad. 5,8 más 3, este sería el módulo. Y aquí tenemos el ángulo. Esta forma de representarlo, yo puedo darle estos dos valores, este valor y este, entonces le estoy representando de forma rectangular. Y si le doy el módulo, que es esta distancia, ¿sí? Esta longitud, y le doy el ángulo, le denominamos la forma polar. Entonces yo lo puedo representar como forma polar o como forma rectangular. Hay veces que es más fácil algunas operaciones. Por ejemplo, yo voy a multiplicar o a dividir dos números complejos.
me sirve mejor acá, por ejemplo, para multiplicar y dividir estos números, es mejor utilizar esta forma, polar. Pero para sumar y restar, pues me queda más fácil hacerlo de esta manera. La calculadora pues lo hace directamente en cualquiera de las formas, pero si yo lo voy a hacer manual me queda más fácil para multiplicar y dividir representando en forma polar. Ah, bueno, profesor, ¿y entonces cómo podemos hacer ahí? Sí, podemos transformar esto de forma rectangular a polar, lo podemos hacer. La calculadora obviamente lo hace rápidamente y fácilmente, pero nosotros lo podemos hacer también manualmente. Entonces, en otro video vamos a trabajar sobre estas conversiones de números complejos, vamos a hacer sumas de números complejos y vamos a operaciones con números complejos en general. Lo importante aquí es que tenemos las dos formas de representarlo. ¿Qué sucede si yo muevo este ángulo? Si yo muevo este ángulo acá, vamos a quitar los valores aquí porque ya los tenemos para no confundirlos. Si yo muevo este ángulo aquí, por ejemplo, vamos aquí para que quede bien hecho, nos quede bien bonito esto. Si yo muevo este ángulo acá, ¿sí? Observen que el ángulo ya no va a ser ese ángulo phi que llamamos, va a ser otro ángulo acá, miren, diferente. Por ejemplo, alfa. Este ángulo es diferente a este, por lo tanto, pues este módulo me va a cambiar. Me cambió el módulo y me cambió el ángulo. Obviamente, entonces, mire que los puntos van a cambiar. ¿Sí? Ya corresponde, en este caso, a un 3, 3. ¿Sí? 3 de los reales y 3 de los imaginarios. Esa sería la forma rectangular. Y la forma polar, pues yo le doy el nuevo ángulo con mi nuevo módulo. Entonces, observen que esto va variando también. O sea, este es un número, pero yo puedo representar varios números. Vamos entonces ahora sí a hablar de la parte eléctrica. ¿Dónde utilizamos esto? Bueno, tan chévere todo esto, pero ¿dónde se utiliza? ¿Dónde se aplica? En la parte eléctrica. Resulta que nosotros los invito a mirar el video sobre reactancia y toda esta parte. Borremos esto ya. Nosotros en electricidad teníamos algo que se llamaba la resistencia eléctrica, ¿sí? Que es la oposición que presenta un material al flujo de electrones, a la corriente eléctrica. Nosotros teníamos entonces lo que se llamaba la resistencia. No lo confundamos aquí con resistencia, con la parte real. Bueno, la R. Esta es la R de resistencia. Y teníamos lo que denominábamos la reactancia. Entonces, la reactancia, ¿sí? Que la representábamos como X, que podría ser inductiva o capacitiva. No vamos a definirla ahí, sino solamente que se trata de una reactancia. Entonces, en electricidad nosotros vamos a definir la resistencia como un número real porque yo lo puedo medir. Yo puedo tomar el ohmímetro y medir y decir cuántos ohmios me va a dar esa resistencia. Eso lo representamos en la parte real, o sea, lo vamos a representar aquí. Vamos a decir entonces que si estamos hablando de resistencia, entonces vamos a poner aquí que 5 ohmios. 5 ohmios. Vamos a ponerle la unidad aquí, 5 ohmios. Es la parte real, 5 ohmios. Y la reactancia, ¿sí? Que puede ser inductiva o capacitiva, es la parte imaginaria. Entonces vamos a ubicarla como la parte imaginaria. Entonces, esa parte imaginaria que es la reactancia, vamos a colocarle reactancia inductiva porque yo lo grafiqué aquí. Hacia aquí graficamos la reactancia inductiva y hacia abajo vamos a representar la capacitiva. Pero vamos a hablar ahorita solo de la inductiva. Yo represento la reactancia capacitiva, inductiva, perdón, aquí como 3. Y la resistencia le tengo un valor de 5. Entonces yo puedo representar, decir que la suma de estas dos, acuérdense que la suma de estas dos me da lo que nosotros denominamos impedancia, que era la suma de la resistencia, miren que ya estamos hablando de la parte eléctrica, más la reactancia. En este caso pongámosle inductiva, estamos hablando de inductiva. Y hablábamos en el video anterior del teorema de Pitágoras. ¿Por qué razón? Porque aquí teníamos un triángulo rectángulo, mírenlo acá. Aquí se formaba un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa, que para nosotros es la impedancia, ¿sí? Impedancia, es la suma vectorial, miren, que no es una suma aritmética de, yo no puedo decir 5 más 3, sino es una suma vectorial que me sale mediante el teorema de Pitágoras, porque para nosotros en este triángulo, esta sería la hipotenusa. Entonces, eso lo vimos en el video anterior. Es la suma de estos dos. Entonces,
este módulo, que nosotros lo representábamos, le vamos a llamar la impedancia, ¿sí? Y este módulo que está aquí es la reactancia, ya lo dijimos, y esta es la resistencia. De tal manera entonces que mire, ya aparece aquí esta forma que la habíamos visto, que es una representación de los números complejos, porque aquí tenemos una parte real y una parte imaginaria. Podríamos entonces, si a nosotros nos dicen la impedancia es igual a 2, por ejemplo, en este caso 5, representándolo como número imaginario, 5, 3J. Entonces tenemos ahí la suma de las dos. Este sería el número imaginario. Y nos pueden decir también que esa impedancia es igual a el número que nos había dado, 5,8, ¿sí? Con un ángulo de 30 grados, habíamos dicho. ¿Sí ven? Entonces nos están dando estas magnitudes eléctricas de forma rectangular sobre el eje y de forma polar también. Entonces observen que podemos hacer todos esos cálculos de cada una de estas magnitudes. El ángulo podemos hallarlo ahí, por ejemplo el ángulo phi, el ángulo entre la resistencia y la reactancia, aquí en 90 grados, para hallar la impedancia. Bueno, todo esto es la terminología que utilizamos en electricidad, donde aplicamos pues todos estos conceptos de números complejos. En circuitos trifásicos vamos a hablar de impedancias. Entonces ahí vamos a utilizar esto también, esta parte de la impedancia. Impedancia 1, impedancia 2, donde va la resistencia y va la reactancia. Bien sea reactancia inductiva o bien sea representarla aquí como reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. ¿Qué sucede? Hagamos aquí un pequeño paréntesis para terminar. ¿Qué sucede si yo tengo reactancia capacitiva y la inductiva? Pues entonces yo lo que voy a hacer es una suma de vectores. Entonces yo represento aquí la reactancia capacitiva sobre este eje. Miren. Entonces yo digo que es este. Aquí es la reactancia capacitiva. Aquí, para este vector. Y aquí sobre la resistencia. Entonces la resistencia sería aquí. ¿Sí? Miren, ahí tenemos la ubicación. Yo tengo esta reactancia inductiva, esta reactancia capacitiva, perdón, que está representada aquí abajo, pues la resto a esta que está aquí. Entonces 2, en este caso menos 2, porque es reactancia capacitiva, la colocaría acá, ¿sí? Como vector. Y esta resta me daría 1, porque 3 menos 2 me daría 1, positivo, ¿sí? ¿Por qué positivo? Porque 3 menos 2 acá me da 1, correspondería a 1, pero de reactancia inductiva. Así lo operamos cuando tenemos las dos, ¿sí? Entonces, de tal manera que si nosotros logramos con algunos elementos disminuir esta reactancia capacitiva, ¿sí? O esta reactancia inductiva, le colocamos hacia este lado para anularlas y que nos quede en fase, en lo posible, ¿no? Pero esto pues ya lo hemos venido hablando sobre en todos los videos que tenemos ahí en el canal. Esto es importantísimo, entonces, para que nos demos cuenta nuevamente que los números complejos son importantísimos en la electricidad.